Aquí, una vez más, disfrutando de la vida, riéndonos de las cosas hermosas que pasan en estas grabaciones. Bueno, hoy estoy feliz de estar nuevamente con todos ustedes. Me encanta compartir técnicas que sean rentables, que también economicemos producto, pero que queden hermosas y que nuestros clientes queden satisfechos. Vamos a trabajar una técnica muy linda sobre este proyecto. Se llama pesebre triángulo, porque como ven tiene forma de triángulo. Es una pieza hecha en una resina de excelente calidad y ustedes pueden hacerme los pedidos de todo lo que ven en mis tutoriales a mi WhatsApp 310-873-5328. Las clases presenciales las tenemos solamente jueves, mañana o tarde, viernes en las horas de la mañana y sábados, mañana o tarde. ¿Qué hago para agendar una clase? Simplemente me escribes a mi WhatsApp, que te lo voy a repetir, 310-873-5328, y allí agendamos. Yo te incluyo dentro del día y la jornada que tú desees trabajar. Puedes llevar a la clase tus pinceles, tus pinturas, trapitos, y las figuras o proyectos los adquieres en el almacén. Estoy ubicada en la carrera 17, número 5379, en el sector de Chapinero o Galerías. Bueno, entonces les voy a hablar de lo que vamos a utilizar. Siempre que yo estoy empezando una técnica, voy creando la técnica dentro de en mi cabeza, y en esa medida como que preparo los colores, pero es posible que no los utilicemos todos. Entonces el básico es el café oscuro, vamos a utilizar el miel intenso, vamos a utilizar el café peluche, y es posible que entremos a utilizar el amarillo, el blanco, este color que también es muy bonito, el color piel. Y básico necesitamos un oro, necesitamos murano en polvo y necesitamos nieve. ¿Qué pinceles voy a trabajar? Como es una figura en la que voy a colocar una base, entonces no vamos a matarnos con los pinceles de cerda suave, porque no nos permiten ingresar de manera efectiva sobre el proyecto. Entonces vamos a trabajar con pinceles de cerda dura. Me voy a conseguir los pinceles de cerda dura y vamos a trabajar con liner para hacer los detalles de dorado donde yo quiera poner esa chispa de luz dentro de mi proyecto. Así que vamos a iniciar, vamos a darle manos, vamos a poner nuestras manos a trabajar en este instante. Ya vuelvo contigo para mostrarte cómo se hace el proceso. Entonces voy a explicarles un proceso que a mí me ha funcionado cuando tengo que fondear o aplicar un tono sobre unas figuras que tengan tanto retallado, que tengan tanta textura. Ustedes se han dado cuenta de pronto en el proceso que ustedes han hecho, que aplican y aplican capas, y cuando se seca, vuelven y aparecen los punticos blancos. Entonces, para no perder tiempo, la primera capa que ustedes van a aplicar sobre toda la pieza va a ser acuarelada. Eso significa que yo humedezco mi pincel, no lo voy a escurrir, paso a donde está la pintura y voy a hacer esto. Vamos a aplicar una capa acuarelada sobre toda la figura. ¿Listo? Vamos a dejar secar muy bien. Si yo quiero, acelero con secador el secado del acuarelado que estoy aplicando. Aquí estoy haciendo solo la explicación porque, como ven, yo ya lo tengo con la base para acelerar el proceso y que no se haga tan largo el tutorial. Entonces, aplico mi primera capa acuarelada, voy a secar, acelerar mi secado con secador. En ese momento van a empezar a aparecer punticos blancos. Como vamos a trabajar brocha seca, es importante que todos los fondos de la figura queden totalmente cubiertos y que no se nos vean esos punticos blancos. Entonces dejo secar o acelero el secado y reviso donde hay puntos blancos, y ya aplico no la pintura tan acuarelada, sino un poco más gruesa, más densa la pintura, y siempre
humedeciendo mi pincel. Yo trabajo esta técnica siempre con pinceles chinos porque me dan la oportunidad de hacer este movimiento sobre la figura. Cuando yo hago este movimiento sobre la figura, esto me permite entrar en las partes profundas y esas partes que están por allá metiditas, que a veces la pintura no llega o el pelo del pincel no me llega. Entonces, por eso utilizo trabajar esta técnica con pinceles de cerda dura. Después de que ya hemos realizado este proceso, voy a permitirme secar muy bien el proyecto para empezar con la técnica. Entonces, ya después de que hemos secado muy bien la pieza, es importante, les recomiendo que la pieza esté totalmente seca, porque cuando yo empiece a trabajar mi brocha seca o mi pincel seco sobre el proyecto, si el color de fondo no está bien seco, se va a contaminar con el color que estoy trabajando y se nos va a mezclar y no vamos a obtener el resultado que requiero. Yo siempre trabajo mi brocha seca sobre una toalla vieja, o los que quieran trabajar sobre jean o sobre papel craft, bueno, ya es a gusto de quien, de cada quien, como se sienta mucho mejor. Entonces, para las personas nuevas que no saben cómo se hace una brocha seca, lo vamos a decir. Las que ya lo saben, pues aportaré algo nuevo a su conocimiento y a su trayectoria. Entonces, humedezco el pincel, obviamente debe estar totalmente seco, no lo voy a humedecer. Cargo solo puntas del pincel, vengo y cargo, miren la carga que yo hago, y voy a descargar en forma circular, ¿listo? En forma circular. Yo siempre trabajo desde mi experiencia, cada quien lo acomoda a su experiencia y a su necesidad. ¿Cuál es el objeto de descargar el pincel en esta tela? De quitar la humedad del pincel para no rayar la pieza. Y voy a venir y en este caso específico voy a trabajar el pincel seco como si estuviera limpiando el polvo de la figura. Para mí es mucho más fácil que trabajarlo en círculos. Entonces voy cargando, voy descargando y empiezo a trabajar en esta forma. Voy a hacer el simulacro de que estoy con un plumero retirando el polvo que tiene la figura encima. Y así voy a pasar por toda la figura. En esta forma, con el pincel acostado, trabajo en esta forma porque es una figura relativamente pequeña y quiero ir parte por parte. No puedo empezar a trabajarlo toda la figura al tiempo, sino que lo vamos haciendo en orden. Me gusta trabajarlo en orden. Y voy pasando en esta forma por toda la figura. ¿Cuál es la idea de la brocha seca? La brocha seca se trabaja para obtener una degradación de tonos y que no se nos vaya a perder el color de fondo. Por esa razón lo hago en esta técnica. Si ustedes ven, al yo ir pasando con el pincel, voy pasando de una manera delicada y suave, como cuando nos aplicamos el rubor en las mejillas, lo hacemos de una manera delicada y suave, y con el pincel voy entrando por todas las partes de la figura y vamos en orden. ¿Listo? La idea no es tapar el fondo. En este caso, si la hendidura de la figura va hacia abajo, el retallado, yo no voy a trabajar el pincel hacia abajo, sino a los lados, al contrario de cómo va la marca o el relieve de la figura. Trabajo al través, ¿sí ven? Al través. Porque si yo lo trabajo en esta forma, voy a tapar todo el fondo de la figura y no tendría sentido haber aplicado una base de fondo, que es la que yo quiero, la que yo quiero mantener y poder tener esa profundidad que me da el color oscuro cuando estoy aplicando los tonos claros. Entonces, acá en esta parte ya venimos en forma circular, diferente a como trabajé la parte de abajo. Miren,
Y si ustedes ven, no hemos tapado los fondos. Se sigue viendo el tono oscuro que apliqué inicialmente, porque esa es la idea. Sigo cargando y descargando. Si de pronto manché porque me quedó muy cargado el pincel, rápidamente con el dedo paso y retiro y vuelvo y paso con el pincel. Aquí siempre vamos al través de cómo va la figura que estamos trabajando para no tapar la profundidad. ¿Listo? Entonces vamos a hacer simplemente una pasada en toda la figura, dependiendo de la cantidad de tono que yo quiera poner para dar luz a mi proyecto. Hacemos una pasada general y volvemos a repasar ya un poquito más cargado el pincel para poder, aquí nos quedó muy cargado, entonces volvemos a descargar. Aquí si ven, esta tiene la arruga en forma vertical, entonces yo trabajo al través. ¿Sí ven? Porque si hago esto, voy a tapar el fondo café que tenemos y yo no quiero. Entonces, miren, acá venimos en estas hojas también. Vamos a trabajar siempre en el sentido contrario a cómo está diseñado cada parte de nuestro proyecto. Acá voy a hacerlo de arriba hacia abajo, porque si lo hago en esta forma, voy a tapar, insisto, vamos a tapar las argollitas y las profundidades que tiene la palmera, el tronco de la palmera. Aquí vamos al través. Entonces el éxito de esta técnica está en trabajar en el sentido contrario a cómo está marcado nuestro proyecto. ¿Listo? Así lo vamos haciendo en toda la figura. Podemos ir haciéndolo en forma circular, Vamos a quitar esto de acá para que ustedes vean mejor esta parte. Acá. Vamos trabajando al través de la figura. Y ustedes se van dando cuenta que a medida que yo voy pasando con el pincel, vamos notando cómo va pegando el color sobre ese fondo que nosotros dimos. Aquí lo puedo hacer en forma circular a medida que ustedes vayan cogiendo confianza con el pincel y la pintura. Sé que les va a ir muy bien en este tipo de técnica que se trabaja hermosísima no solo para Navidad, sino para cualquier figura. Acá podemos ver también estas alas de la abundancia, se trabajaron en brocha seca, pero con diferentes tonos. Miren tan linda que se ven ahí las alas de la abundancia. Entonces, la podemos trabajar sobre cualquier proyecto, para hacer proyectos infantiles, para hacer proyectos navideños, para cualquier tipo de superficie, en cerámica, en resina o en yeso. Hay personas que trabajan solo yeso y no les gusta la resina, es totalmente válido y lo mismo al contrario. Y sobre todas las piezas se puede trabajar esta hermosísima técnica. Entonces vamos a terminar acá de pasar por todo el proyecto y ya vuelvo con el siguiente tono. Entonces acá ya tenemos toda la pieza con brocha seca con café peluche. Ahora vamos a ir subiendo de tono para empezar a dar las luces. ¿Qué colores vamos a usar? Miel intenso. ¿Listo? Entonces, sin lavar el pincel, por favor. O hay dos opciones. Primera, pues no lavo el pincel para cambiar de tono. O la idea, lo más práctico para ustedes sería tener un pincel por cada tono que voy a utilizar. En este caso, pues yo voy a utilizar el mismo. Entonces, cargo puntas, hago lo mismo que hice con el color anterior. Cargo puntas, descargo muy bien y voy a venir acá a dar las luces en las figuras.
Obviamente no le voy a poner a todo completo porque voy a tapar el tono que acabo de colocar y la idea es ir subiendo de tono paulatinamente. ¿Listo? Entonces vamos a colocarlo en algunas partes, en las más sobresalientes de la figura o hasta donde el pincel nos lleve. Entonces cargo, descargo y vamos a empezar a subir de tono. En la misma forma, al contrario del tallado que tenga la figura, aquí paso por acá, aquí en esto que está más hacia afuera, voy a pasar con el color y en estas partes voy a colocarlo no en todo, sino en algunas partecitas del proyecto. ¿Listo? Entonces seguimos en este proceso y vamos subiendo de tono. Aquí solamente voy a hacerlo en las puntas. Vamos a trabajar acá en el tronco de la palma, en el árbol, en las alas del ángel y como una caricia vamos repasando sobre la figura en la parte de arriba. Que si tiene un orden, no tiene un orden, yo voy trabajando, la verdad, como lo vaya viendo y por donde voy pasando. Vamos a trabajar punticas, estos son luces, son pequeñas luces que vamos dando para irle dando forma y cuerpo a nuestro proyecto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la aplicación del tono es muy delicada y muy sutil para no ir a rayar la figura y para no pasarnos del tono, porque vamos a trabajar con varios tonos, ¿listo? Ellos que están aquí más adelante van a tener más luz en casi toda la figura que no los que están atrás, ¿listo? Entonces vuelvo y repaso. Siempre nos movemos en forma circular. Aquí esta parte, por ejemplo, que está tapada por el cuerpo del rey mago, no le voy a poner tanta luz, solo lo hago en las puntas. Esos son los detalles que debemos tener en cuenta. Esto que está entrándole todo el golpe de luz, aquí vamos a concentrarnos en darle más brocha seca de este tono. ¿Listo? Entonces, volvemos. Por eso ustedes ven que yo dispenso acá muy poco color de cada tono que estoy trabajando para no incurrir en desperdicios. Si te quedan por allá esos conchitos de pintura, no botemos el frasco, los podemos utilizar en este tipo de técnicas. ¿Listo? Entonces acá venimos. Es una técnica, como ustedes se dan cuenta, súper fácil, muy rápida y lo más importante, económica, muy linda y que nos va a dejar muy buena rentabilidad. A veces yo paso por ahí y veo punticos blancos. ¿Qué hago yo? Con un pincel liner o uno redondo que tenga los pelitos unidos, humedezco el pincel y paso aquí donde está mi pintura café y lo que hago es entrar allí donde está el puntico blanco, entrar donde tenemos ese puntico blanco y repasar con el color para que no se nos quede viendo. Y continuamos con nuestro proceso. Por eso es que es importante que toda la figura nos quede muy bien trabajada con el color oscuro de fondo que hemos definido, para que cuando estemos haciendo la brocha seca ustedes se dan cuenta que los puntos blancos se van a ver porque yo no voy a llegar hasta el fondo. ¿Listo? Bueno, ya terminamos con este color, la última pasadita. Vamos a hacer la última pasadita por acá y por acá. Y ahora, ¿con qué color vamos a seguir? Vamos a seguir con un poquitico de amarillo, pero es un punto. Uy, ese no fue el punto, ese no era el punto ni la idea, pero bueno, cargo un poquito y me hago al lado sin lavar el pincel,
y vamos a empezar a subir este tono. ¿Listo? Y aquí voy a definir muy bien qué partes quiero darle más ese golpe de luz para que se nos vea, se nos vaya viendo bien interesante esta figura. Cargo, descargo muy bien. Recuerden que si de pronto la carga fue muy gruesa, entonces yo vengo y con el dedito o con trapo de franela hago un toque fuerte para retirar el exceso y vuelvo a pasar para que no me quede allí manchado. ¿Listo? Entonces, recuerden que no es tapar toda la figura, sino a donde el pincel me toque la figura, ahí vamos a poner, sin tapar los 3 tonos de fondo que hemos dado. Aquí lo que les decía, esta parte va bien clarita, lo mismo acá, lo mismo el árbol, cargamos, descargamos y vamos trabajando en esta forma. Aquí en las alas, recuerden que la plumita va en esta forma, yo trabajo al través de la pluma para resaltar la forma que tiene el proyecto. Es una resina que se deja trabajar con cualquier técnica, no se resbala la pintura, no hace zonas de rechazo. Pueden hacer el pedido de sus kits al 310-873-5328, que es el kit. Si tú no tienes ninguna pintura de las que yo estoy trabajando acá, se te envía la figura en blanco y los tonos que he trabajado yo acá. Si no tienes si no solo te hace falta la figura, pues con todo gusto te hago el despacho solo de la figura. ¿Listo? Si quieres clase presencial y estás aquí en Bogotá, con muchísimo gusto los jueves, sábados o el día viernes, que es solo media jornada, podemos trabajar en un sitio maravilloso donde vas a poder tener la oportunidad de mirar todas las cosas lindas que allí tenemos, proyectos novedosos y puedes hacer tu clase presencial. Deben estar muy pendientes aquí en mi canal, en mis redes sociales, porque ya voy a empezar a sacar los proyectos que son para venta online, tanto los navideños como los tradicionales. Y nuestro primer seminario presencial en Bogotá va a ser aplicación de resina gemelos, que va a ser el 9 de octubre en las horas de la mañana, 9 de octubre del 2022. Aplicación, aprender a resinar sobre una superficie de madera que tienen que llevar un individual o una tabla trabajada de máximo 30 por 40, sellada únicamente con laca spray, y allí se te va a entregar el kit completo. Si estás interesada, por favor, nuevamente escríbeme al 310-873-5328 y te daré todos los informes, el costo, lo que tienes que llevar y qué se te incluye dentro del costo que estoy anunciando. Listo. Entonces, ya colocamos el amarillo y vamos a trabajar con un poquitico de blanco, solo un poquitico de blanco. Vamos a sacar solo un puntico acá para terminar de dar las luces. Como te das cuenta, es una técnica muy agradecida y aquí no nos va a quedar totalmente blanco el pincel, sino como un blanco antiguo, un crema muy bonito con el que voy a aprovechar para dar luces. Ahora sí vamos a dar solo nuestras luces en la parte en las partes en que necesitamos dar más luz. Es preferible ir colocando poco a poco e ir aumentando la carga y no llevarnos de una la carga completa, porque podemos incurrir en una mancha, podemos incurrir en una carga exagerada del producto. Entonces miren acá, venimos y aplicamos en toda la figura esta carga de blanco
dejando obviamente el tono oscuro donde corresponde que quede, para que veamos ese contraste hermoso que nos da esta técnica. ¿Listo? Miren, aquí venimos. Y es posible que volvamos a trabajar con el amarillo, claro que sí, para acentuar esa luz que yo deseo dar al proyecto. Aquí cargo nuevamente y voy a venir y voy a trabajar en las alas con más dedicación que en el resto del proyecto. Miren ustedes, con más dedicación que en el resto del proyecto. ¿Listo? Esto es repasar y repasar y repasar y repasar hasta que quedemos satisfechos con lo que estamos trabajando. ¿Listo? Ustedes se dan cuenta que es una técnica súper agradecida. Entonces voy a cargar acá blanco y un puntico de ese amarillo que ya viene más claro. Miren ustedes, ¿sí ven? Ya viene más claro, mucho más clarito. Mucho más clarito que lo que estábamos trabajando inicialmente. Esos son como los secreticos, porque uno creería que ya terminó, pero aquí lo que estamos haciendo es volver nuevamente. Entro por acá y aquí, solamente acá, voy a trabajar este color en nuestras alas. ¿Listo? Y acá en el vestido de abajo hacia arriba, para que se vea como un degradé. Otro poquito de amarillo. Aquí solamente. Y en algunas partes del vestido, no en todo, mire. Y lo mismo acá en la cinta. No vamos a tocar las alas, lo mismo los vestidos de nuestras figuras. Un poquito de ese amarillo, un toque. Listo. Listo, entonces vamos a preparar la nieve. Entonces, ya tenemos puestos los 3 tonos que quise trabajar acá. Y ahora vamos a empezar a trabajar con los dorados. No vamos a exagerar el dorado para que se vea una pieza elegante y llamativa. Entonces, voy a colocar dorado en el borde de esto, aquí en lo que hay adentro. En detallitos de ellos voy a ir colocando los dorados y para luego colocar la nieve. ¿Listo? Entonces, venimos acá. Detalles en dorado. Y ya vuelvo contigo. Entonces, con un liner voy a aprovechar, como que no es hacer toda la línea, sino como destellos del dorado. O sea, aquí venimos adentro, lo coloco, pero afuera solo voy a trabajar en algunas partes. Acá en esta parte de él, en lo del turbante, voy a seleccionar partes que me permitan dar luz sin que se vea demasiado cargado. ¿Listo? En todo este turbante. Aquí a Jesús le vamos a colocar solo este bordecito, un detalle muy chiquitico dorado. Acá adentro, en las ventanitas del castillo, vamos a imaginar que tienen las luces prendidas. Entonces vamos a poner un puntico de dorado y un puntico de dorado. Y así aquí a María, solo este bordecito.
Y lo mismo a este rey, a este pastor. Él es un pastor. Aquí está el otro rey mago. Vengo acá y voy a colocar también esta parte, pero voy a acuarelar un poquito para que me ingrese o penetre de una manera muy sutil, no tan cargada como quisiera, y la voy a barrer un poquito para que no se pierda la textura que tiene el fondo del borde de esa capa. Entonces acuarelo un poquito el pincel, cargo con el dorado y venimos acá. ¿Listo? Y con un pincel chino que esté limpio, barro de inmediato para que me quede de una manera muy sutil. Y acá este farol que está alumbrando solo estas partes por donde se ve la luz que irradia el farol. Y la puntica, ¿listo? En esta parte también. Y así cada detalle. Entonces ya terminé de aplicar todos los detallitos dorados, como ustedes se dan cuenta. Recuerden que menos es más. Aquí solamente no le colocamos el detalle dorado a toda la randa, sino a algunas partes, pero sí cerramos en la base del proyecto con dorado. Así están estos detalles. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? En esta parte del árbol, en esta parte de la casa y en esta parte del árbol vamos a colocar nieve, pero no la vamos a colocar blanca. Vamos a colocar una nieve en tono crema. ¿Qué hacemos acá? En otra parte de la paleta vamos a preparar poquita nieve y le vamos a colocar un poquito de café peluche o miel oscuro y vamos a revolver. Vamos a unificar esta nieve. Creo que nos va a hacer falta otro poquito más de nieve. Este es el tono que me encanta, que no nos quede tan café ni que nos quede tan blanca. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con un pincelito pequeño voy a empezar a colocar, cargo y vengo acá y con golpecitos. La idea no es aplicar base, sino dejar una textura en 3D. Entonces voy aplicando sin contaminar el resto de las figuras. Vamos aplicando sin tapar todo el techo. ¿Y qué vamos haciendo? Y vamos a aplicar el polvo murano. Yo lo guardo siempre con un pedacito de cinta arriba porque cuando se nos pega con otros frascos o algo, generalmente la tapita sale volando y cuando vamos a buscar el polvo está todo regado en la caja donde lo tenemos guardado. Y voy a espolvorear como cuando yo espolvoreo la sal sobre los huevos. Poquito a poquito, voy poniendo poquito a poquito hasta llenar la parte de nieve que yo coloqué. Yo no puedo colocar la nieve en todo y devolverme a poner el murano porque no me va a pegar. Debe estar el murano húmedo para que me reciba y me pegue muy bien el murano sobre el proyecto que estamos trabajando. Entonces acá venimos. No podemos colocar la masa completa, sino la idea es ir haciéndolo de manera individual para conservar la forma a lo que le estoy yo colocando la nieve. ¿Listo? Vengo acá. Y vamos colocando la nieve.
con golpecitos y sin contaminar el resto de la pieza. Puedo venir acá y vamos a colocar de inmediato el polvo murano. Aquí tenemos unas nubecillas, las que también voy a colocarle nieve cuando terminen, y si me quedo de este color, pues me busco un frasco que no sea el de la nieve blanca que tengo, porque muy seguramente voy a utilizarla en otros proyectos que quiera trabajar. Pueden ser Papá Noeles, casas de nieve, botelleros, bueno, en fin, aquí podemos poner a volar nuestra imaginación. Y hago lo mismo. Entonces vengo acá y vamos a colocar el polvo murano tanto a un lado como al otro. Y obviamente en el árbol también vamos a colocar, nos venimos de la punta hacia arriba y nos vamos perdiendo. Vengo de la punta hacia arriba y voy perdiendo la nieve. La idea no es tapar toda la punta o sea, todo el árbol, sino todo el pino, sino de afuera hacia adentro vamos corriendo. Y si de pronto se nos pasa un poquito, vengo con un liner rápidamente y retiro donde yo no quiero que me quede el producto. ¿Listo? Siempre les digo que recuerden que menos es más. Entonces acá también vengo y con paciencia vamos poniendo el murano. Y así hasta que terminemos. Entonces ya está totalmente terminado. Si yo quiero acelerar el secado de la nieve con secador, lo puedo hacer. Me parece que es una técnica que queda muy linda. Yo también en mis páginas, en mis canales de internet, en Facebook y en Instagram, publiqué ya, he pintado también en tonos azules. Entonces, espero que esta técnica te aporte a tu emprendimiento. Si ya sabes todas las técnicas, pues por lo menos que hayamos pasado un rato agradable recordando lo que ya hemos aprendido. Y para las personas nuevas que visitan mi canal, de verdad, muchas gracias, bienvenidas. Espero que me sigan, se suscriban al canal, me dejen sus likes y recuerden que estos son tutoriales que quedan para siempre allí. Además, quiero recordarles y hacer énfasis que todo lo que yo saco acá en mis canales, en mis tutoriales del canal de YouTube, son productos que yo les despacho. En este momento estoy trabajando a domicilio todo lo que ustedes me pidan. Si quieren el proyecto, si quieren el kit completo con pinturas, con muchísimo gusto. Recuerden que son proyectos trabajados en resina, sobre figuras de resina. Y por acá me equivoqué diciendo que este era Jesús. No, perdón, es José. Ya me hicieron el correctivo necesario. Entonces, recuerda que todos los días que despertamos, esa es la segunda oportunidad que tú estás esperando y que le estás pidiendo a la vida para iniciar tu proyecto, para iniciar tu transformación en tu camino, para volver a empezar, para volver a retomar lo que ayer de pronto hicimos mal, no nos quedó bien. Cada despertar es esa segunda oportunidad que tú estás esperando y le estás pidiendo a la vida. Soy Ginette Jerez, fui muy feliz de compartir este tiempo contigo y nos veremos en un próximo tutorial. Chao, no olviden que los amo.